Buenas tardes o mañana, depende de cuándo sea que usted esté viendo esta clase. Bueno, hoy vamos a hablar de el fruto y la dispersión de semillas. Muy bien. Bueno, el fruto resulta de la maduración de la pared del ovario y esto puede ser de una o varias flores, ya sea, como lo menciona acá, de forma individual o conjunta. A veces el fruto va a tener también ciertos tejidos accesorios o bien anexos que resultan de pues la maduración de otras partes florales además del ovario. Puede ser, por ejemplo, el cáliz, puede ser los sépalos en general, eh, o bien otras partes. La función de los frutos es primordialmente proteger a las semillas y favorecer su dispersión. Ya vamos a ver que esta función es fundamental para la dominancia de las angiospermas como el grupo de plantas más abundantes en la actualidad. Debido principalmente a que en las angiospermas no solamente la polinización, sino también lo que es la dispersión, está asociada con relaciones simbióticas, principalmente con vertebrados. Como vamos a ver, la clasificación de los frutos es arbitraria, o sea, no es filogenética, no es nada. Vamos a ver un ejemplo de clasificación y en muchos casos ustedes van a ver que si bien hay hay una razonamiento y una evidencia de tipo anatómico para categorizar a los frutos e identificar ciertos tipos de frutos, pues hay muchos componentes o argumentos que son estrictamente arbitrarios. Antes de ver la clasificación de los frutos, vamos a hablar de los frutos partenocárpicos. Estos frutos son producidos por ovarios que han madurado sin que sus rudimentos seminales hayan sido fertilizados. Entonces van a ser frutos sin semillas. El ejemplo clásico es el banano, ¿verdad? Pero también podemos hablar de limones, cítricos en general, que también no tienen semillas y que son el resultado de ya sea manipulación a nivel genético que implica que los ovarios puedan madurar sin la necesidad de que los óvulos se fertilicen. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de clasificación. Es una clasificación muy común que divide a los frutos en simples, agregados o múltiples. Los frutos agregados son aquellos en los que varios ovarios se fusionan. Y usualmente estos frutos forman el eje de una infrutescencia. Originalmente estábamos hablando de una inflorescencia, pero cuando esos frutos maduraron, pues formaron una infrutescencia donde las paredes del ovario se fusionaron, como en el caso de la multivaya o polivaya de la guanábana. O los frutos múltiples en donde tenemos una inflorescencia interna, eventualmente una infrutescencia, en el caso del sícono del higo. Vamos a hablar un poquito del mecanismo, no solamente de polinización, sino la estructura de este fruto tan inusual. Y luego tenemos a los frutos simples, en donde los ovarios no se han fusionado y se dividen en dos grandes grupos, los frutos secos, así como los frutos carnosos. Los frutos secos se dividen a su vez en dehiscentes e indehiscentes. Los dehiscentes se abren y expulsan las semillas o las exponen. Dentro de ellos tenemos a la legumbre o vaina de las leguminosas, a la silicua del rábano y la coliflor, que son semejantes a legumbres, pero tienen una forma de dehiscencia diferente. Los frutos indehiscentes no se abren, son frutos secos donde la pared del fruto o pericarpo es dura. Entre ellas, pues, el ejemplo que les traigo, o los ejemplos, es la legumbre del guapinol, ¿verdad? O la legumbre también o vaina del árbol de Guanacaste, que son frutos indehiscentes. Entonces, en los frutos secos, el pericarpo es duro,
Y los frutos carnosos, en alguna parte del pericarpo, usualmente el mesocarpo, forma una pulpa o carnosidad compuesta principalmente por parénquima de almacenamiento, y dentro de ellos tenemos a la drupa de los mangos. Aquí tenemos ejemplos también de frutos secos indehiscentes. Podemos hablar, por ejemplo, de el marañón, en donde popularmente el gran público dice que el marañón es el único fruto que tiene la semilla por fuera, lo cual es anatómicamente incorrecto, porque la carnosidad que usualmente comemos y usamos para hacer refrescos y mermeladas es lo que forma el pedicelo, o sea, el tallo modificado que une el fruto con la planta. Y el fruto per se o nuez eh, es lo que la gente comúnmente llama la semilla de marañón. Este fruto hay que pues asarlo, hay que cocinarlo para no solamente abrir la pared del fruto, pues una nuez, tiene el pericarpo muy duro, y abrir ese fruto y liberar la semilla, sino también para liberar aceites volátiles que son responsables, que son tóxicos y responsables de muchas de las pues, reacciones alérgicas que ocasiona la manipulación de los frutos de marañón. Eh, de alguna manera, pues nos enseñan, ¿verdad? Cuando somos niños que el marañón no hay que mordisquearlo, no hay que manipularlo, no hay que pasárselo por la cara, por razones obvias, porque genera pues una respuesta alérgica que en algunas personas es muy violenta. Entonces el fruto hay que someterlo a calor, no solamente para abrirlo, sino también para liberar esas sustancias tóxicas. Dentro de frutos secos indehiscentes, bueno, ya mencionamos el caso de la legumbre indehiscente de Hymenaea curvaril o el guapinol. También podemos hablar de, sí, vamos a hablar de algunos de estos más adelante, por ejemplo, el balano de Quercus o la sámara de, en este caso, Platiniscum, que es otra leguminosa, lo podemos ver acá, en donde toda la estructura forma una diáspora o estructura de dispersión, unidad de dispersión, donde aquí tenemos la semilla y restos de lo que puede ser el pericarpo, que funciona para, pues, como un ala para que el fruto sea dispersado por el viento. Más ejemplos de frutos secos, en este caso dehiscentes, o sea que se abren. Tenemos a las cápsulas de Jacaranda cupaya, la jacaranda, de la familia Bignoniaceae, que libera semillas saladas. La jacaranda es muy común en la ciudad universitaria, produce flores moradas, un árbol ornamental muy bonito. Y los frutos son cápsulas que se abren y liberan semillas saladas, como en el caso también de tabebuya o el roble de sabana, en donde podemos observar que la cápsula se abre y libera también semillas saladas dispersadas por el viento. Podemos hablar también de la familia Lecithidaceae. Esta familia está compuesta por árboles muy grandes, árboles del dosel en el bosque lluvioso, muy común en la península de Osa, en donde los frutos cuando están maduros están invertidos a la posición que tienen en esta ilustración. Entonces, la parte inferior de la cápsula se abre, cae y pues libera también semillas saladas. También podemos hablar de los esquizocarpos, que son frutos dehiscentes, secos en este caso. En el caso del jabillo, Ura crepitans, que es un árbol que produce una secreción lechosa sumamente tóxica, que incluso puede producir ceguera. Y el jabillo, cuando los frutos maduran, se abren y también liberan las semillas. Usualmente tienen esta forma así como de, no sé, como de resorte. Son árboles comunes en el bosque seco. Bueno, también los encontramos en el bosque lluvioso. Ura crepitans. Muy bien, las partes generales del fruto las tenemos aquí en el caso de la drupa de un melocotón. La parte externa del fruto se llama pericarpo. Está compuesta por 3 capas. La más externa es el exocarpo, la capa intermedia es el mesocarpo y la capa interna es el endocarpo. El endocarpo en el marañón forma una estructura pétrea
que rodea a la semilla. Y el mesocarpo es la parte carnosa que consumimos. El exocarpo es lo que el público generalmente o comúnmente llama la cáscara del fruto. Vamos a ver algunos tipos de frutos muy comunes. Por ejemplo, en este caso, frutos secos indehiscentes. Una cápsula indehiscente. El ejemplo es crescente alata o el jícaro, que aquí se deriva de un ovario con 2 o más lóculos. El jícaro, para dispersar sus semillas, esta cápsula o el pericarpo tiene que romperse. Usualmente la ruptura la hace el ganado que busca la pulpa y las semillas. Es una cápsula seca indehiscente. Otro tipo de fruto seco es el aquenio, que en este caso deriva de un ovario con un solo lóculo y tiene una sola semilla. Un ejemplo lo tenemos en la familia Asterácea o compuesta. Asterácea es el nombre correcto. Videns pilosa, el moriseco, donde el fruto tiene estos ganchos en el ápice que facilita que el fruto se adhiera a el pelaje de mamíferos si se ha dispersado o bien a la ropa. Se nos pega la ropa y así los dispersamos. Es un fruto seco que se llama aquenio. El fruto del roble o género Quercus es un balano. Es otro fruto seco indehiscente donde tenemos un solo lóculo y el fruto tiene estas estructuras accesorias que llamamos involucro, que viene de la fusión de las brácteas que teníamos en la flor, eventualmente el fruto, y el pericarpo es coriáceo. Otro fruto seco indehiscente es el grano de maíz o cariópside, donde la pared del fruto pericarpo se fusiona con la cubierta seminal que recubre a las sustancias de reserva, ya sea el endosperma y la capa de la neurona y también al embrión. Entonces, en realidad, el grano de maíz es un fruto que llamamos cariópside. Otro tipo de fruto seco indehiscente son las cipselas. En este caso es un aquenio modificado que tiene pues tricomas, proyecciones de tricomas que facilitan la dispersión por viento. Es común en el diente de león o Taraxacum officinale, otra asterácea, en donde la flor, lo que la gente llama la flor, es en realidad una inflorescencia que se llama capítulo, y cada uno de esos ovarios eventualmente va a formar un aquenio adherido a un vilano o estos tricomas modificados que facilitan la dispersión por viento. Esto es una cipsela. También tenemos a la sámara, que ya habíamos mencionado anteriormente, donde el pericarpo es salado. Aquí se dispersa todo el fruto, ¿verdad? Incluyendo la semilla que está acá. Es lo que llamamos una unidad de dispersión o diáspora. Frutos carnosos, tenemos varios ejemplos, comenzando con la baya, que es un fruto con un pericarpo carnoso o suculento. Como ejemplo, tenemos al banano, al aguacate, es una baya. También al tomate, tenemos a la pitaya, la manzana de agua. Muchos de los frutos que usualmente consumimos son bayas. La drupa, en este caso la drupa tiene un endocarpo duro que recubre a la semilla. A veces en el caso del mango ese endocarpo es confundido con la semilla, pero hay que recordar que el endocarpo se rompe y adentro está la semilla. Los ejemplos que les pongo aquí de drupas, pues el mango, el mamón chino, el mamón, digamos, otra variedad local que tenemos, Melicoccus bijugatus. Y luego tenemos al café, también, que es una drupa. El esperidio, pues todos los cítricos tienen esperidios, que son bayas septadas, en donde el interior del septo está recubierto por tricomas glandulares que forman los sacos de jugo y de donde se forman las semillas. Hay que ver que el exocarpo en los esperidios es grueso y a veces también es carnoso. Bueno, aquí me disculpo porque estos rótulos en realidad pertenecen a la siguiente diapositiva, pero
Aquí tenemos una drupa del melocotón, donde si vamos de afuera hacia adentro, tenemos el exocarpo aquí afuera, la parte carnosa es el mesocarpo y la parte pétrea es el endocarpo, que es el que envuelve a la semilla. Ahora sí, ya los rótulos están en su posición correcta porque nos referimos al pomo de manzana. Y aquí es interesante porque lo que se vuelve carnoso es el hipantio. El hipantio, que es el receptáculo, es el eje en donde se insertan las diferentes partes florales, tanto fértiles como infértiles, y es lo que se expande y forma esa carnosidad que consumimos en la manzana, y lo que es el fruto per se está más interno al hipantio, y es una especie de cascarita muy liviana que encontramos antes de, pues, externa a las semillas. Y la parte carnosa es lo que llamamos el hipantio. Entonces, interno al hipantio encontramos ese exocarpo, luego el mesocarpo y el endocarpo, pero ya está más inmediato, más interno a lo que es el fruto y en contacto con las semillas. Tenemos un fruto carnoso agregado, en este caso el Achenacetum de Fragaria vesca o la fresa, en donde lo que vamos a tener es una agregación de aquenios, entre los cuales madura el tálamo, que es una forma de receptáculo porque nuevamente la fresa produce una inflorescencia, y cuando esa inflorescencia se convierte en fruto, tenemos una infrutescencia que se llama aquenacetum. Cada uno de estos puntitos que vemos aquí es un fruto seco que se llama aquenio, pero que está rodeado por un tálamo carnoso, que es lo que forma en realidad el fruto de la fresa, un aquenacetum. La baya de tomate, Lycopersicum esculentum, creo que el nombre ha cambiado. Solanum lycopersicum, si mal no me acuerdo. Luego les confirmo el nombre científico más reciente. Pero aquí podemos ver que la baya tiene este pericarpo, o sea, lo que es el exocarpo, mesocarpo, endocarpo, carnoso, ¿verdad? Entonces es una baya típica. El esperidio, ¿verdad? De los cítricos, ya lo habíamos discutido, es una baya múltiple septada, en donde los tricomas internos forman sacos de jugo. Aquí tenemos un tipo de baya diferente porque el exocarpo es más duro. Es un pepónide. Los ejemplos son las cucurbitáceas, muchas de ellas, como el melón, ¿verdad? Las sandías son pepónides. Otra cucurbitácea muy popular en nuestra cocina es el chayote. El chayote es una baya. Y luego tenemos los aquenios, que son frutos secos. En este caso, lo que la gente comúnmente llama las semillas de girasol, Helianthus anus, en realidad son frutos. Obviamente hay que abrir estos cariopsis para encontrar las semillas, que es lo que consumimos y donde se obtiene el aceite de girasol. Aquí tenemos una polibaya o baya múltiple, en este caso un ejemplo con la anona o la chirimoya, en donde la baya, recuerden que las bayas tienen su pericarpo carnoso, y cuando el fruto madura, pues toda la parte, tanto hay que recordar que son frutos agregados, la parte del epicarpo se vuelve no solamente carnosa, sino también bastante jugosa. Tenemos un ejemplo bastante peculiar de un fruto agregado, que es la sorosis de la piña, en donde cada una de estas particiones originalmente eran flores. Esto era una inflorescencia, en donde los ovarios se fusionaron al madurar y formaron lo que se llama una sorosis de la piña. Aquí tenemos el caso del sícono, que es interesante porque originalmente la inflorescencia se produjo interna al eje del fruto, con todas las paredes del ovario fusionados. Entonces, ¿cómo es que flores que están internas a este eje, formando eventualmente un sícono, pueden ser polinizadas? La polinización la realizan avispas de la familia Agaonidae, donde una hembra penetra al interior del
futuro fruto a través del ostiolo y comienza a polinizar las flores. A medida que va polinizando, va ovipositando, va depositando huevecillos, algunos generan machos, otros hembras. Los machos son los que eclosionan primero y fertilizan a las hembras. Los machos nunca dejan el higo. Las hembras pues emergen y abandonan el higo o cícono a través del ostiolo y repiten el ciclo. Los higuerones, matapalos o ficus, los higos, son sumamente diversos en los bosques tropicales y hay procesos de coevolución entre las avispas Agaonidae y la especie de ficus que polinizan. Los higos o higuerones se producen frutos en momentos en que otras especies del bosque no se reproducen y de esta manera generan recursos que usan aves frugívoras, murciélagos, que se alimentan de estos frutos en momentos de escasez. A los ficus se les considera una especie clave dentro del bosque tropical. Hay estructuras accesorias a la semilla que también intervienen en dispersión. Las comentamos brevemente en la clase pasada. Aquí vamos a reforzar un poquito este tipo de estructuras porque me interesa que pues hacer la aclaración que algunas de estas estructuras se derivan de los integumentos o por ejemplo los arilos. Arilos carnosos como en el caso de las guavas, género Inga. Aquí los podemos ver en más detalle que forman no solamente pues un tejido que es carnoso, semialgodonoso, ¿verdad? Muy rico en azúcares que recubre toda la semilla. Aquí podemos ver las placentas que mantienen esa conexión entre la semilla y la pared de la legumbre o vaina. Entonces el arilo es parte de la cubierta seminal. Otro tipo de arilo, un arilo modificado, es lo que llamamos carúncula. Y esta carúncula la encontramos en la semilla de higuerilla. Aquí la podemos ver. Aquí este arilo, vean que no recubre toda la semilla, sino solamente la parte basal, la que está alrededor del micrópilo. Y este tejido es rico en lípidos. Cuando la semilla es liberada, la higuerilla tiene una cápsula dehiscente. Estas semillas son dispersadas junto con el arilo y sufren lo que se llama dispersión secundaria. O sea, una vez que han dispersado una vez, secundariamente son vueltas a dispersar porque las semillas las colectan roedores o bien hormigas y porque son atraídas por los lípidos de la carúncula. La dispersión es entonces esa separación no solamente de las semillas, sino también de los frutos de la planta madre. Y esa dispersión tiene lugar en el tiempo y en el espacio. Tal vez es más fácil entender cómo la dispersión sucede en el espacio porque es simplemente una separación espacial. La semilla es separada y por algún mecanismo, ya sea a través de vectores animales o bien un mecanismo de dispersión como puede ser la gravedad, pues se separa de la planta madre y alcanza un nuevo hábitat, un nuevo ambiente. Esto tiene ventajas porque así los propágulos no compiten con la planta madre, con el adulto, por un lado, y también al estar separados, pues son más difíciles de ser detectados por herbívoros, por patógenos, y eso aumenta sus probabilidades de sobrevivencia. También la dispersión favorece que las semillas se dispersen en el tiempo, porque al separarse de la planta madre, la semilla puede entrar en un estado de latencia y así sobrevivir épocas desfavorables, como puede ser una estación seca, una sequía, o bien si son semillas ortodoxas pueden pasar mucho tiempo latentes y de esta manera sobrevivir periodos desfavorables. La dispersión hay que aclarar que no solamente incluye al fruto, sino también la semilla. Como en el caso de Ricinus communis o la higuerilla, una semilla puede haber sido dispersada por el fruto, ¿verdad? O sea, se separó cuando el fruto se abrió, fue proyectada violentamente por la ruptura del fruto y se separó de la planta madre.
pero una vez en el suelo pudo haber sufrido lo que se llama dispersión secundaria. O sea que llega un organismo y colecta la semilla, se la lleva a una madriguera o bien consume una parte, en este caso el arilo, y pues aumenta la distancia, ¿verdad? La corre un poquito más, la separa un poco más de la planta madre del sitio donde había caído la semilla originalmente. Entonces, con la dispersión, las semillas alcanzan nuevos hábitats, ya sea a nivel espacial y también hábitats a nivel temporal, porque las semillas se pueden dispersarse en diferentes épocas del año y de esa manera logran sobrevivir épocas pues desfavorables que pueden ser ya sea de mucha sequía o bien de picos en la disponibilidad de agua. Hay 4 tipos generales de dispersión. La dispersión anemocórica por viento, zoocórica por animales, hidrocórica por el agua y autocórica por propulsión o gravedad. Y hay que recordar que estos mecanismos se aplican tanto a los frutos como a las semillas. Dentro de la dispersión anemocórica, aquí tengo 3 ejemplos, pero es de dispersión por viento. Aquí tenemos frutos, aquí es todo el fruto, ¿verdad? Incluyendo la semilla, un aquenio, ¿verdad? En este caso, una cipsela, porque ese aquenio tiene una proyección, ¿verdad? Donde se han generado tricomas o vilano que favorece que el viento arrastre la semilla. Entonces, hablamos de una diáspora o estructura de dispersión, pero en este caso tiene un nombre más específico que es la cipsela. O bien los frutos salados de muchos bejucos o lianas, como el caso de Combretum, o de árboles que tienen pues partes accesorias, partes florales que maduraron en alas que facilitan lo que es la dispersión por viento, como en el caso de Dipterocarpus alatus. También otros ejemplos, por ejemplo, en Juglandaceae oreamunoa, donde el perianto, en muchos casos, por ejemplo, los sépalos, producen estas estructuras aladas que favorecen que el fruto per se, vean que los sépalos están todavía adheridos al fruto, pero ya no son sépalos, sino que forman un ala, que favorecen que estas semillas las arrastre el viento. En el caso de Girocarpus, como en el caso de Dipterocarpus en la diapositiva anterior, estas alas giran como las hélices de un helicóptero. Entonces favorecen que las semillas se dispersen lejos de la planta madre. Otro ejemplo de frutos con partes accesorias, pues Triplaris melanodendron, que es una planta común en el bosque seco, en lugares como el Parque Nacional Carara, que es un bosque de transición, pues igual las sépalos forman estas alas que giran como las hélices de un helicóptero y que alejan al fruto, en este caso el resto del fruto, de la planta madre. También la nemocoria se puede aplicar únicamente a semillas, como en el caso del roble de sabana, donde las cápsulas se abren y liberan estas semillas que tienen como una textura semejante al papel y estas proyecciones o alas que favorecen que las semillas alcancen distancias considerables lejos de la planta madre. La dispersión zoocórica implica la acción de vectores animales, ya sea que los frutos, en este caso, como los aquenios de moriseco, se peguen a la ropa o al pelo de los animales, o bien que sean consumidos, como en el caso de las bayas del huitite, que son mini tomatitos, ¿verdad? El huitite es una solanácea como el tomate, y estas bayas cuando maduran, pues son dispersadas por una gran cantidad de aves, incluso mamíferos, que al consumirlas, bueno, pues las alejan de la planta madre y defecan las semillas lejos de la planta madre. La hidrocoria es la dispersión por agua, y aquí traigo un ejemplo típico, un ejemplo tradicional que es el coco, Cocos nucifera, que el origen de esta palmera es en el archipiélago indomalayo, y la planta se puede dispersar, ya sea germinada, por alrededor de unos 5.000 kilómetros, pero todavía está muy lejos de las costas de América.
Entonces, el coco en realidad fue introducido no solamente a América, sino también a África por marinos españoles y portugueses. Ustedes se pueden imaginar las playas de América antes del contacto con los españoles sin un solo cocotero. De hecho, algunos autores consideran al coco como una especie invasora. Yo no comparto esa opinión porque la especie no es muy agresiva, pero sí hay que considerar que tiene importancia económica por diferentes productos que se obtienen del coco y que incluso es cultivada. Muy bien, entonces hay un autor, Rodrigo Bernal, experto en la familia de las palmas, Arecácea, que dice que hay evidencia que indica que posiblemente el coco llegó naturalmente a la costa pacífica de Sudamérica. Pero esta es una discusión que todavía está sucediendo porque la evidencia es pues muy controversial y es importante aclarar que si bien tiene una gran capacidad de dispersión y resistencia al agua salina, pues su rango de dispersión, si bien es considerable, pues no es lo suficiente como para cruzar el Océano Pacífico y alcanzar las costas suramericanas. De acuerdo a Rodrigo Bernal, sí se ha dado el caso. Muy bien, también hay que indicar que una caminata en la playa puede generar una gran cantidad de semillas de especies que no están adaptadas para la hidroporia, pero sin embargo logran sobrevivir periodos prolongados en el agua. Posiblemente el origen de estas especies es en ríos, tierra adentro, eventualmente son arrastradas hasta llegar a la desembocadura del río y terminan en la arena. Aquí voy a señalar dos especies, bueno, tres. El caso de Entada gigas, esta semilla que tiene forma acorazonada. Y Entada proviene, bueno, de la familia leguminosa. La vaina que produce Entada está dentro de las más largas, si no es la más larga de leguminosa, con más de 1,5 metros. Y esta especie es del bosque lluvioso. Es una especie de liana, de bejuco, que se encuentra en el dosel de bosques lluviosos y donde si crece cerca de los ríos, las semillas caen al agua, son arrastradas hasta alcanzar al mar y en algunos casos pueden incluso cruzar grandes distancias, alcanzar islas, sino otros continentes. También tenemos a Hymenea curvaril y también el exocarpo de un, perdón, el endocarpo, sí, de un mango. En realidad tenemos una gran variedad de especies de bosque, algunas introducidas como el mango, para el caso de Costa Rica, que logran alcanzar el océano. Entonces no necesariamente tienen que tener adaptaciones muy específicas para dispersarse por el agua, sino aquí la característica crítica es que logren sobrevivir periodo prolongado y que logren pues establecerse una vez que han pasado todos esos filtros de dispersión. La autocoria es la dispersión por gravedad o por propulsión mecánica. Un ejemplo son los cápsulas llamadas esquizocarpos que se abren violentamente, como en el caso de Impatiens valeriana o la china, que es una planta que antes era muy común en el Valle Central y ahora pues es muy escasa. Y estos frutos, pues los niños se entretenían muchísimo reventándolos porque se abren violentamente y expulsan las semillas, favoreciendo su dispersión. Las chinas se han vuelto muy escasas, posiblemente por una especie de patógeno que no se conoce muy bien, es una hipótesis que se maneja, que las ha hecho disminuir en abundancia. De hecho, ya es muy raro encontrar chinas en el Valle Central de Costa Rica. Otro ejemplo clásico de autocoria son las vainas o legumbres de Pentacletra macroloba o gavilán, que es un árbol muy común en el Caribe de Costa Rica, tanto en el bosque como en potreros, donde las vainas cuando se secan, ¿verdad? Pierden humedad, se deshidratan, pues se abren de una manera violenta, incluso con un sonido fuerte, y expulsan las semillas también de forma violenta lejos de la planta madre.
Ahora, ¿por qué es importante la dispersión? Bueno, ya habíamos hablado que es una manera en que las semillas pueden colonizar nuevos hábitats, pero también es importante separarse de la planta madre para evitar ser depredado. Y esto hizo que estos dos investigadores, Daniel Jansen y Joseph Connell, propusieran lo que se conoce como el modelo de Jansen y Connell, o bien la hipótesis de mortalidad diferencial, que es una hipótesis que explica la gran diversidad de especies arbóreas en los bosques tropicales. Jansen y Connell indican que los herbívoros actúan como una presión de selección que aumentan el espaciamiento entre individuos de la misma especie, o sea, árboles de la misma especie. ¿Por qué? Porque si los frutos y semillas caen agregados debajo de la planta madre, son más fáciles de localizar. Entonces, un herbívoro como esta guatusa se puede comer ñeque, creo que también le llaman ñeques, eso es en Panamá. Bueno, las guatusas se comen estos frutos y sí, con mayor facilidad si están agregados. Entonces, a la planta le sirve que sus semillas estén separadas, estén dispersadas grandes distancias y como consecuencia los árboles de la misma especie están dispersos. Es lo que se llama hiperdispersión. O sea, están ampliamente espaciados y esto hace que en una parcela pequeña de un bosque tropical hay una gran cantidad de especies diferentes, precisamente porque los herbívoros y los patógenos han aumentado la distancia entre especies, ya que las especies que tienen la mala idea de dispersar y caer de manera agregada, pues son más fácilmente localizables y sufren mayor mortalidad. Entonces, la dispersión es una de las razones por las cuales los bosques tropicales son tan diversos. Entonces, para escapar y sobrevivir hay que alejarse de la planta madre. Y con esto vamos a terminar. Muy probablemente muchos de los tipos de frutos, ustedes los van a revisar de nuevo en laboratorio, incluso los van a ampliar la información. Yo les recomiendo que revisen el capítulo 17 del libro La planta, estructura y función de Eugenia Flores, donde va a encontrar un mayor nivel de detalle, así como más ejemplos para los diferentes tipos de frutos. Y si bien ahorita no han tenido chance de hacer preguntas, espero que la próxima clase podamos tener tiempo para que ustedes me hagan preguntas o bien por correo electrónico, si algo de lo que discutimos aquí no les quedó claro. Pues vamos a terminar pues la grabación de la clase en este momento y les deseo un feliz resto.